Queridos amigos, nueva vez en Conversando con Rosana Barreras. Acá agradecemos infinitamente la sintonía por esta plataforma comunicacional Canal 19 Cinevisión. Otra vez en esta entrega, su amigo Juan David Marmolejos. Pueden conseguirme en las redes sociales por YouTube. Asimismo, Juan David Marmolejos, para poder reescuchar o hacer sus ponderaciones. Pueden hacer también sus observaciones. Siempre decimos que desde esta tribuna conversamos, pero no tenemos la verdad absoluta. Nosotros creamos el debate. En el día de hoy vamos a tratar dos temas, y a propósito del tema de la propuesta de reforma fiscal, yo quiero irme un poquitito más atrás. Hace un tiempecito yo estuve hablando de que los conflictos internacionales, básicamente los conflictos belicistas entre Rusia, Ucrania y mucho más reciente ahora esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que a pesar de que Estados Unidos dice que ha cesado las hostilidades, pero todos sabemos que hay una situación en el marco de la geopolítica un poco complicada. Todas estas crisis belicistas, el único ganador de esto es el complejo militar, que ha vendido muchas armas a expensas de la pérdida de vidas, de afectar economías y de afectar otros sectores productivos y económicos. Y no es un secreto para nadie de que la cadena de abastecimiento ha sido afectada de manera significativa a grados exponenciales, porque inmediatamente ocurre una crisis. Por ejemplo, ahora mismo con el estrecho de Hormuz, las rutas marítimas, las cargas contenerizadas, los fletes de viaje aumentan, los seguros de carga aumentan como consecuencia de la realidad y de la complejidad que se vive en ese contexto. Esta crisis internacional, sin lugar a dudas, que va a afectar a países como el nuestro, que somos economías satélites, que dependemos de manera directa de economías mayores, como por ejemplo Estados Unidos, que es nuestro principal aliado comercial, donde tenemos proyectado recibir remesas por el orden de más de 12.200 millones de dólares. Pero sí, sin lugar a dudas que la economía en Estados Unidos está siendo también impactada, porque los principales commodities, como por ejemplo los hidrocarburos, también están siendo impactados. Y esto es una cadena, lo que llamamos la cadena de abastecimiento. Y yo decía que República Dominicana tenía por lo menos las autoridades o la gente competente en estos espacios, o la gente con autoridad, tenía que ir trabajando la sociedad y los sectores productivos y buscar una alternancia para cómo crear las políticas de carpintería para hacer frente a esa realidad. Algunas personas decían no, que aquí tenemos una economía blindada, que esto no va a impactar, aquí tenemos recursos suficientes. Yo decía, bueno, pero es que es una locura. Nosotros felicitamos el hecho de que el mismo jefe de Estado anunció en una locución pública de que la crisis internacional, sin lugar a dudas, estaba afectando los sectores productivos de la nación. La propuesta de reforma fiscal ha traído la realidad que vive la República Dominicana como consecuencia del elevado gasto que tenemos, el poco ingreso de recursos para obras, por ejemplo, para hacer frente a la realidad financiera. Va a obligar a este país a proponer una reforma. Nosotros vemos bien de que los sectores, por ejemplo, como juegos de azar, como los VAPE, lo que tiene que ver con este tipo de cosas, de que sea impactado. Lo que sí nos preocupa es de que los elementos que se vayan a aprobar en esta reforma, porque va a ser aprobada. Recordemos que el gobierno central tiene mayoría en el Congreso y una línea del poder es una línea resuelta en el Congreso. De eso no está en discusión. Ahora nosotros apelamos a la sensatez de que la economía, de que
lo que está viviendo el dominicano de a pie, lo que está viviendo el emprendedor. Muchísimos negocios han tenido que cerrar sus servicios, hay mucho desempleo precisamente por la complejidad que representa el marco de la economía en la cual estamos viviendo hoy. Vemos bien de que la indexación salarial esté en discusión porque, señores, la canasta básica y lo que gana la gente como salario, sueldo mínimo, pues no alcanza. O sea, hay que hacer varios rosarios, mucha gente que tiene compromisos con hijos que estudian y el costo de la vida que va en aumento, porque si usted se pone a ver, con lo que usted va a un supermercado hoy no era con lo que usted iba a un supermercado ayer. Y precisamente por esa realidad es que nosotros le pedimos al superior gobierno y confiamos en la formación que tiene el ministro de Hacienda, el señor Magín Díaz, que es un tecnócrata, una persona que ha trabajado en varios gobiernos. Confiamos en el entendido de que él sabrá tener la pericia profesional para buscar de manera equidistante soluciones que repercutan en el buen manejo financiero de la economía en el gobierno. Pero hay que pensar en la colectividad, en la gente de a pie, en la gente de trabajo, en la clase media. Nosotros no podemos cargarle más a la clase media más impuestos, señores. O sea, la situación está muy complicada. Estamos conscientes de que el contexto en el cual estamos viviendo ha generado o ha acentuado la complejidad en la cual estamos viviendo hoy. Y somos de opinión de que tenemos que pensar en la gente. O sea, pensar en la gente. Primero la gente, como decían algunos de esos líderes políticos de antaño. Felicitamos, en otro orden, al ministro de Agricultura, el cual no conozco, pero felicito un anuncio que él hace sobre el reducir los permisos de importación. Yo felicito esto porque yo siempre he propuesto, señores, de que República Dominicana tiene que relanzar un modelo de economía, de producción. Nosotros tenemos que devolverle al campo, lo he dicho, lo digo ahora y lo seguiré diciendo. Tenemos que devolverle al productor local el poder que le permita competir inclusive en mercados foráneos, a propósito de que también República Dominicana es signataria del DERE-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y el Caribe. Y a mí me parece formidable. Claro, no le conozco, señor ministro, aspiramos que sea así por el bien de los 11 millones de habitantes, porque lo que ocurre es que el beneficio que genera algunas cuestiones pueden beneficiar ampliamente un grupito. ¿Y qué vamos a hacer con los casi 11 o 10 millones de dominicanos que tenemos arrastrando atrás? O sea, tenemos que relanzar otro modelo que le permita, y que sea una política de Estado, que le permita devolverle a esta nación sectores productivos que garanticen la seguridad alimentaria y que motoricen la economía en ese renglón de manera estatal. Pero que esto no sea, señores, hay políticas que no pueden ser medidas en 4 años. O sea, hay políticas que tienen que ser rediseñadas, que tienen que ser tomadas en cuenta para poder ver, por ejemplo, las políticas con relación a lo que es la inversión en el campo. Hay políticas que tienen que tener un diseño y ser medidas a escaso 10, 15 años. Pero por algún lado se tiene que comenzar. Entonces, las apetencias políticas no nos pueden a nosotros cegar el hecho de que tenemos que relanzar esta república, porque es una necesidad imperiosa para todos los ciudadanos que conformamos estos 48.442 kilómetros cuadrados de nación que tenemos. Entonces, es aquí donde vivimos nosotros y es ahí también la importancia de proteger nuestras cuencas acuíferas, de proteger nuestra foresta, porque vivimos en esta nación y tenemos que cuidarla.
Desde aquí debiéramos nosotros de tener sectores productivos para poder exportar commodities, productos desde República Dominicana hacia Estados Unidos, hacia China, hacia, qué sé yo, otros países de la región, Puerto Rico. Obviamente hay que también reconocer de que nosotros tenemos una relación comercial con Haití. El flujo comercial que representa el mercado binacional y el dinero que mueve ese mercado binacional, señores, estamos hablando de números importantes, y ese mercado binacional y esa relación bilateral, aunque en Haití no exista un gobierno visible o instituciones visibles, pero la realidad está ahí. Estamos hablando de una masa de personas que consumen insumos, que tienen también necesidades y que nosotros pudiésemos aprovechar. Son mercados que República Dominicana puede aprovechar, debe hacerlo. Claro que sí, porque esto nos permite a tener una relación ganar-ganar. Yo creo que estamos en la mejor posición ahora mismo. Nunca es tarde para comenzar. Señores, las posiciones de autoridad son para también ser humildes, para desde esa tribuna escuchar sugerencias, escuchar el colectivo y a partir de ahí entonces hacer un relanzamiento de políticas públicas que redunden en el bienestar de la colectividad. Naturalmente, nunca vamos a complacer al todo 100%, pero tenemos que comenzar por algún lado. Es normal recibir siempre quejas y recibir cuestiones con la gente no está satisfecha. Cuando volvamos de la pausa, vamos a tratar el tema de las elecciones en Perú. Gracias, queridos amigos, por mantener la sintonía en este espacio comunicacional que nos permite crear debates, que nos permite nosotros emitir un juicio sobre algunos aspectos de la vida cosmética en nuestro país, República Dominicana, y los países de la región donde tenemos muy buenas amistades, y no es la excepción lo que está ocurriendo en el Perú. De hecho, tengo 3 sobrinos que son de ascendencia peruana y me unen vínculos de amistad con mucha gente en el Perú. Y es un país con una cultura y con una tradición exquisita. Es un país que exporta lo que fue la cultura prehispánica, que aún lo vive, que lo promueve, como en México, y creo que nosotros tenemos de alguna manera una relación con estas naciones, y luego que existen estas cadenas de abastecimiento y de comunicación, pues los países, lo único que nos divide a nosotros, los latinoamericanos, son aspectos culturales, pero tenemos muchas cosas en común, muchísimas cosas en común, y tenemos como Latinoamérica que formar bloques que nos permitan de manera unida trabajar monolíticamente para el avance de nuestros pueblos. Hace una semana el Perú ha vivido una elección, a propósito de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori, Roberto Sánchez, y todo indica todavía el órgano rector que debe de dar como ganador no ha podido, aunque se sabe quién ha ganado las elecciones. Yo pudiera decir que creo que en el repunte que tiene Keiko Fujimori no tiene marcha atrás, pero todavía ese órgano rector no ha podido declarar, señores, con todas las conjeturas que ha traído este proceso. Hay una demostración de que esta sociedad está dividida mitad. Cualquiera
que se lleve el triunfo de las elecciones en el Perú está obligado a lanzar puentes, lazos de amistad, vías comunicacionales, porque lo más importante en este momento es el pueblo, es la sociedad. O sea, tenemos a la izquierda que estuvo en el gobierno con Pedro Castillo anteriormente, ha tenido la intención de volver otra vez. Tenemos a Keiko Fujimori, que es hija del colega agrónomo Alberto Fujimori, que tuvo logros en su ejercicio de poder. Señores, hay que recordar la historia para no repetirla. Recordemos que el profesor Fujimori, luego, antes de ser político, fue profesor y rector de la Universidad Agrícola en Perú. Este señor, cuando llega al poder, encuentra una sociedad fracturada, una sociedad golpeada por inclusive grupos subversivos de la ley, grupos terroristas. Tenemos que recordar eso. Este señor llevó una guerra para devolverle al Perú quietud y seguridad. Yo lo que creo que el error del presidente Fujimori fue la intención de la perpetuidad en el poder y la enajenación de desconocer el orden constitucional cuando disolvió el Congreso. Esto es un tema muy amplio para poder nosotros entender cuáles fueron las razones que le dieron al traste para él disolver el Congreso. Él decía que ese Congreso en ese momento no le permitía gobernar y también llegó a decir que ese Congreso tenía legisladores que propiciaban, ¿no?, los grupos subversivos con la ley. Y ningún mandatario en ejercicio democrático va a querer que su país no avance porque existan sectores que estén o que tengan algún tipo de implicación con grupos subversivos. Ahora bien, a pesar de los errores que pudo haber cometido, este señor tuvo logros en el ejercicio de su presidencia. Y Keiko Fujimori, que en este repunte, en la última valoración que hicimos entre los dos candidatos, dejamos la diferencia entre unos 1,000 votos a favor de Keiko Fujimori. Todo indica que a partir de un 98%, esto no creo que tenga marcha atrás el que se defina y se proclame a Keiko Fujimori como nueva presidenta del Perú. Lo que sí nosotros queremos es la quietud en la sociedad, de que se defina pronto esto, porque ese país, señor, está paralizado. Y hay inclusive dirigentes que están llamando a la poblada, están llamando a la toma de ciudades. Por ejemplo, en Lima, Lima está paralizado. Obviamente, la ciudadanía tiene derecho y libre albedrío de protestar y de reclamar lo que quiera. En el Perú, el voto es obligatorio. Ahora bien, tenemos que permitirle a las instancias a las instancias que están vinculadas en los procesos, en este caso la OMPE, que es la que viene siendo como la Junta Central Electoral en República Dominicana, fije posición y diga finalmente cuál es el candidato en esta contención que ha ganado. ¿Por qué? Por la quietud de la colectividad y de todos. Nosotros aspiramos de que exista un reencuentro en la sociedad peruana. Y ese reencuentro no importa cuál es su ideología, es como decía yo con relación a propósito de las ideologías con lo que ocurre en Nueva York. Usted puede estar en las antípodas de las diferencias. El extremismo de derecha no es bueno, el extremismo de la izquierda tampoco, pero vamos a buscar dentro de esas ideologías cuál es un punto equidistante, tanto de derecha como de izquierda, de centro-izquierda, centro-derecha. Busquemos ese punto de reencuentro para que la sociedad se reencuentre. ¿Qué es lo que quiere la gente? Seguridad ciudadana, empleos, mejor calidad de vida, mejor pensión, condiciones básicas que deben de estar contenidas en la Carta Magna de cada nación. Eso es lo que aspira la gente. Porque esta vida, señores, yo todavía no he visto un ser humano que dure 150 años. Atención, gente que tiene poder.
Yo no he visto ningún ciudadano que supere los 150 años de vida. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando usted entiende esa realidad, pues usted está obligado a convertirse en un mejor ciudadano para permitir que en su presencia acá, bajo la fe que usted profese, usted pueda hacer un trabajo mucho más comprometedor con el prójimo, usted pueda pertenecer a un núcleo familiar y ser mucho más amoroso, usted pueda entender lo que es la realidad de la vida. Entonces, para entender esto, tenemos que hacer una reflexión interna de que, bueno, si tenemos esta presencia, porque es que la gente olvida de que nuestras acciones repercuten de alguna manera entre los demás. Entonces, si repercuten entre los demás y yo trato de golpear por el hecho de que el otro no opina como yo, no vamos a ganar nada. Entonces, finalmente yo aspiro de que la sociedad peruana, donde tengo grandes amigos, donde tengo grandes amigos, donde tengo inclusive familiares muy cercanos, tenga un reencuentro. Y ese reencuentro está llamado a llevarlo tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez, que son los líderes en este momento que tienen en sus manos la serenidad, la paz y el relanzamiento de los sectores productivos en el Perú. Ahora mismo hay que lanzar puentes comunicacionales que le devuelva a esa nación la unidad. Señores, agradecemos profundamente el hecho de que ustedes permanezcan en este espacio escuchando nuestras observaciones. Por favor, les solicitamos que puedan discrepar, que puedan opinar. No importa cuál sea, si es positiva o negativa, es importante crear debate. Mientras creamos debate, pues hacemos una mejor sociedad. Abrazos, Frugón de bendiciones.